Las 2 de la tarde con 1 minuto y es el momento de establecer la magia para que aparezcan aquí los integrantes de la mesa del más allá. En esta ocasión con Luisa Iglesias como nuestra invitada especial. Luisa, gracias bienvenida. por invitarme otra vez, ya los extrañaba mucho, los quiero mucho, ¿cómo están? Bien, bien, todos aquí, todos puestos. Luisa, muchas gracias. Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes, qué gusto verlos y qué gusto, bienvenida Luisa, como siempre. ¡Ay, te quiero! Horacio, ¿qué tienes ahora allá atrás? ¿Tienes ya una lista electoral, casillas, número de votantes o qué? Es una lista electoral exactamente de cómo va cada partido, ¿no, hombre? Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, buenos días para mí porque tuve una noche larga. Entonces, Luisa me entiende porque es una vampira. Totalmente. Como yo. Ando un poco destruido, amigos, pero aquí estamos de pie como un árbol que creció torcido. Ándale, no, pues eso sí estuvo ya. Aquí Horacio. La única torcida soy yo, así que no me digas. A ver, Fernando Rivera Calderón, ¿qué haces tú los domingos? ¿Qué es lo que más te gusta de los domingos? Fíjate que cuando era chavito los alucinaba porque era el día de paz en casa de mis padres y me parecía el día más aburrido y mis papás ahí viendo la tele, no me gustaban, y ahora yo ya soy mis papás y yo ya soy el señor que está dormido viendo la tele, y mis hijos así de, oye, vamos a hacer algo, y yo, no, déjenme descansar en paz por lo menos un día. Me gusta mucho leer los domingos, es el día que aprovecho para leer en las mañanas, es el día que veo a mis hijos, que es la verdad una de las cosas que más disfruto en la vida. Y es el día también que a veces me gusta pintar, entonces a veces hago cuadros como este que ven aquí atrás, o ese diablito que está aquí, y entonces me pongo a pintar. Para mí, la verdad, es como terapia, con eso me ahorro unas idas al psicólogo. Bien. Luisa, ¿tú qué haces los domingos? ¿Qué es lo que más te gusta o te disgusta de los domingos? Ya iba a decir la payasada de salir a votar, pero nada más como para ver qué hacían todos. ¡Salir a votar! No, a ver, los domingos son un día en el que uno puede buscar un poco de paz, un poco de entretenimiento, un poco de lo que quiera, ¿no? Yo en lo personal trato de dos cosas, o de ir al cine o de ver muchas series y de tratar de enriquecer como esta parte cinematográfica, que también es mucho parte de lo que yo me dedico. Ahora este fin de semana yo tenía planeado el domingo irme a ver Jurassic Park, pero con esto de que los dinosaurios del PRI andan echando mucho relajo entre semana, ya no sé si tiene sentido o no que nos vayamos a ver Jurassic Park este fin de semana. Igual y sí, igual y salen algunos nuevos dinosaurios, como estos que ahora nos andan saliendo por aquí, que se ha puesto requete bueno el chisme. Pero ¿qué otro plan para fin de semana habría? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿A dónde me voy? A ver, Horacio, ¿tú ¿a dónde nos vamos, Horacio? ¿Cómo van tus domingos? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Y qué le recomiendas a Luisa que haga los domingos? Híjole, yo soy muy difícil de punto de referencia porque yo trabajo como Fernando igual también los domingos, o sea, las grabaciones de Operación Mamut pues son los domingos, estás trabajando. Conciertos son muchas veces siempre los domingos, entonces los domingos me tengo que levantar temprano cuando hay concierto a mediodía, por ejemplo, tengo que levantar temprano, tengo que estudiar, tengo que hacer el día normal y normalmente me toca entrenar en el gimnasio los domingos, así que voy al gimnasio, voy a entrenar, voy a dar concierto y pues acabo ya, o sea, lo único que sí no hago es cocinar, entonces a veces salgo a comer fuera muy esporádicamente y en la tarde estoy ya como chancla y como de veras muy cansado, entonces me dedico a, pues sí, realmente si no tuve concierto, pues me pongo a estudiar, me pongo o hago algún tipo de actividad social, como por ejemplo ver amigos entrañables que nunca veo y que finalmente aprovecho los domingos para hacer eso, ¿no? Así y luego cuando puedo, cuando me da tiempo, me queda tiempo, pues voy a ver alguna película, alguna obra de teatro, pero realmente con la pandemia, pues nos cortaron eso, ¿no? Yo ya hablaba precisamente con un par de alumnos en el conservatorio, que ya estoy dando clases presenciales allá, y que en verdad la depresión que nos dio a todos por el aislamiento de la pandemia,
la depresión en la que caímos por no tener contacto con los demás y por no asistir a espectáculos o por no tener conciertos o no tener eventos, sí es una cosa que todavía estamos cosechando todavía, ¿eh? Sí estuvo muy fuerte, porque por ejemplo a mí, que yo he dado muchos conciertos durante toda mi vida, pues me quitaron 2 años, que fue una pequeña partecita de mi vida, pero a un chavo de 18, 16 años, o a un chavo de secundaria que esté explorando el mundo, le quitas 2 años de contacto con el mundo, sí estuvo bien severo, ¿eh? Sí. Ahorita estamos viendo esas consecuencias. Gracias, Horacio. Don Fernando Rivera Calderón, si yo le digo a usted dinosaurios, ¿en qué piensa? ¿En una serie televisiva? ¿En una película? ¿En la realidad política de México? ¿En qué piensa Fernando Rivera Calderón? Pienso en Francisco Labastida cantando Soy el nene consentido. ¡Ay, no! No, pues pienso sin duda en los dinosaurios políticos que han salido nuevamente en un acto de autoexcavación de sus propios restos. Y ahorita que decía Luisa que iba a ver Jurassic Park, pues yo a veces cuando veo estos dinosaurios como Muñoz Ledo, como Francisco Labastida, no sé si estamos acudiendo a una película de dinosaurios o a una película de George A. Romero como El regreso de los muertos vivientes, o a una película como de Semana Santa, así de los milagros del Mesías, porque me parece que López Obrador resucita a los muertos políticos, y ya van varios que nos ha traído de vuelta, y yo digo, bueno, ¿de dónde salió el jefe? O sea, los veo saliendo de sus tumbas y pidiendo, no cerebros, pero sí, pues un poco del billete y del poder perdido, ¿no? Gracias, Fernando. Luisa Iglesias, ¿qué serie, en qué género, con qué película o con qué visión darqueta, gótica o de cuál ubicarías lo que está pasando en el dinosaurismo político mexicano? ¡Wow! Esta pregunta me encanta porque lo quiero relacionar directamente con Stranger Things. El upside down, el mundo al revés, como lo dijeron en algún debate político hace unos años. El Demogorgón. El Demogorgon está de vuelta y yo creo que el Demogorgon aplica para todos los partidos, para todas las posturas, para todos los radicalismos extremos donde de pronto no estamos encontrando posturas claras y sobre todo no estamos encontrando el interés hacia la ciudadanía, que eso es lo que a mí realmente me tiene de una u otra manera preocupada, ¿no? Dentro de todas estas posturas, dentro de todos estos pleitos políticos, dentro de todas estas filtraciones, dentro de todo tú hiciste, tú dijiste, tú tal, ¿dónde está el interés en nosotros? Y de que nos está sirviendo a nosotras y a nosotros como ciudadanos toda esta información. Ahora sí que el famosísimo paqués. Stranger Things me parece un ejemplo interesante para relacionarlo porque, por ejemplo, hace todo este símil entre la parodia del horror, que es un poco lo que vemos dentro del mundo político, y también hace un símil con la propia política cuando habla del conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que ahora lo estamos viendo más que nunca. Tanto en Rusia y en Estados Unidos como ese mismo conflicto se puede extrapolar o se puede trasladar a realidades en todos los países, como la nuestra, cuando de pronto tenemos enemigos construidos, ya sean los buenos buenísimos o los malos malísimos, que yo creo que no caer en eso en 2022 puede ser muy peligroso. En mi héroe consentido y mi villano favorito, creo que dos posturas que nos pueden hacer mucho daño, sobre todo en el análisis ciudadano. La verdad. Gracias. La verdad. Bien, la Luisa. Verdad. La verdad. Bien, Luisa, gracias. Horacio, a ti que lo que estamos viviendo en México en estos momentos, en estas horas, rumbo a este domingo, ¿en qué te hace pensar en alguna serie, alguna película, alguna ópera, alguna obra musical? ¿No? ¿Te acuerdas de la serie de Dimensión Desconocida? Sí, claro. Así como si de veras nos hubiéramos puesto en un universo paralelo, ¿no? Cuando hace 3 años, nada más que lo recordaba muy bien Adrián hace ratito, en lo que pude escuchar del noticiero, andaba yo en la bicicleta, pero entonces sí estuvo muy fuerte lo que dijo Adrián, y muy cierto, ¿no? Cuando Muñoz Ledo le dice, o sea, ensalza a López Obrador, lo enaltece, lo admira, lo apoya como el místico de la política,
como un ser entrañable, como un ser maravilloso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y a dónde quedó eso, no? Pero a mí no me extraña de Muñoz Ledo, digo, pues su papel en el gobierno de Fox, después de todo lo que pasó en los 90s, a finales de los 80s, cuando estaba con Cuauhtémoc Cárdenas en el PRD, y cuando era la mística de la izquierda, y luego se va de embajador a Bruselas, ¿no? Y cambia totalmente, ¿no? Y también dice lo mismo de Fox, o sea, no sé, personajes así como Muñoz Ledo, a los cuales mucha gente políticamente admira tanto, ¿no? Por su aparente inteligencia, pero esa inteligencia en realidad, no sé, como que le falta mucho de congruencia, ¿no? Entonces a mí me horroriza, a mí simplemente me deja, pues, no me deja nada nuevo, pero sí me impresiona que el señor todavía a su edad sea capaz de decir tanta incongruencia y sobre todo de traicionar de esa manera y tan categórica y con tanta autoridad que dice tener, o sea, porque ese es el problema, ¿no? La autoridad que dice tener, pero pues ¿cuál autoridad si toda tu vida lo único que has hecho políticamente hablando para destacar es querer un puesto, ¿no? Querer un puesto y querer a huevo un puesto que te va a reafirmar tu ego? Pues no, señor, o sea, ya no lo tuvo y no lo va a tener a los casi 90 años, no lo va a tener. Y entonces está muy resentido, o sea, las palabras de este señor son las palabras de un verdadero resentido, nada más. Gracias, Horacio. Pues Fernando Rivera Calderón, dentro de lo que se está viendo y se está viviendo con estas declaraciones de Alito, de La Bastida y de Porfirio Muñoz Ledo, pareciera que se va dibujando pues una especie de realineación de un prismo de élite del pasado, del cual formó parte el propio Porfirio Muñoz Ledo, y que ahora, aunque creo que se encamina hacia una derrota electoral evidente en Oaxaca y en Hidalgo, y luego vendrá Estado de México y Coahuila, y veremos el fin de los dinosaurios tricolores, al menos en esa expresión. Pero, pues a mí me parece que a pesar de todo ello, está a tambor batiente la conjugación de factores mediáticos, empresariales y políticos, en este caso, que van tratando de carcomer el proyecto del presidente López Obrador y que tratan de ir creando una impresión de ingobernabilidad, de conflicto y de crisis que les permita abonar el camino rumbo a 2024. ¿Cómo ves toda esta serie de rollos en los que ya medio me hice bolas, pero tú nos hablas de esclarecer, Fernando? Bueno, es que sin duda pareciera un embrollo, pero la verdad es que están muy claras las posturas y los ataques, y sobre todo esta formación de coro griego, ¿no? El muro de las lamentaciones, donde van probando diferentes estrategias para golpear, ¿no? Probaron lo de la Casa Gris, que ya el hashtag de José Ramón creo que ya va en el 5,000 o una cosa así, y no les termina de pegar. Probaron con lo del Tren Maya y los ambientalistas como Derbez y Rubén Albarrán y estos personajes, y tampoco el presidente les dijo, vengan, los invito a platicar. No, pues estamos haciendo nuestras películas y nuestras rolas, nuestras cosas son más importantes, ¿no? Y ahora veo que han articulado a coro esta argumentación a la que se sube La Bastida y se empiezan a subir todos, de que somos un narcoestado, básicamente amparados en la evidencia de que el presidente saludó a la mamá del Chapo, cosa que ha explicado el presidente en numerosas ocasiones por qué lo hizo. Y bueno, pues ahora vemos a todos, ¿no? Desde a Vicente Fox con esa gran ortografía que tiene, hasta Lili Telles, pasando por La Bastida, pues lanzando este dardo envenenado de que tenemos un narcoestado. Lo curioso es que lo dicen, pues quienes sí fueron parte de narcoestados, que Francisco La Bastida que no nos venga a decir, porque él también cuando fue gobernador, pues tenía bastante cola en ese sentido, y hay investigaciones que han visto nexos de su gobierno con el crimen organizado. Felipe Calderón, que sigue defendiendo a García Luna cuando está detenido,
y se enojan los periodistas. He leído a Raimundo Rivapalacio o vi a Ciro Gómez Leiva ahora con Epigmenio, cómo se enojan y les hierve la sangre cuando les mencionan a García Luna y a Felipe Calderón, y no, es que porque vamos a hablar del pasado, no, Epigmenio, no. Bueno, pues perdón, pero no es el pasado. Felipe Calderón está celebrando la vida loca al lado del Checo Pérez, está, ahora sí que se fue a la alberca, pero en el sentido bueno de la palabra. Y en agüita natural. En agüita natural, bueno, sabemos que le gusta estar en el agua, pero me parece que no entiendo ese enojo de estos periodistas de que se señale a delincuentes que están en la impunidad y que la Bastida hable de un pacto del PRI, por ejemplo, para que ganara López Obrador. Pues es pasarse por alto 30 millones de votos, ¿no? O sea, ahora resulta que la transición que estamos viviendo en este país y la 4T se la debemos a Peña Nieto y al PRI, o sea, par favor, como dicen los jóvenes hoy en día. Par favor, gracias, par Fernando. Favor. Par favor. Luisa, fíjate, hay personajes que han sido, el otro día aquí en las mesas de periodistas que tenemos en Astillero Informa, justamente Daniela Barragán fue quien dijo algo así, como bueno, no se les olvide que el enojo contra Lili Téllez y todo lo que están diciendo, no se les olvide que Morena la puso ahí, es su criatura, es su criatura que ahora está así. Con Muñoz Ledo pasó igual, hubo muchas críticas en el momento en el cual se incorporó a un templete en un acto en el Zócalo a Porfirio Muñoz Ledo y la gente chifló y gritó y 1000 protestas y no se hizo caso. Encuentro inclusive también por aquí en un tuit de Meme Yamel, periodista y en redes sociales, que dice: ¿qué sentirán todos los que me lincharon en la temible república de Twitter por criticar a Muñoz Ledo y su ya bastante extendida permanencia en la política mexicana? A fin de cuentas, Luisa, a veces se están reciclando como si fueran en historias también, no solo de Frankenstein, sino de monstruos en lo general, pues reconstituyendo viejas figuras que crecen y luego actúan conforme a su naturaleza, que suele ser el cambiar, el ser mutantes, el traicionar, el irse por otro lado. ¿Qué opinas de todas esas historias de recomposiciones corporales, Luisa? A ver, desde el tema de Lili Téllez hasta pasar por distintos candidatos que de pronto fueron denunciados por muchas mujeres por tema de acoso sexual, candidatos que continuaron, hasta el tema de Pemex, hasta muchos temas donde de pronto encontramos personajes muy polémicos, que no eran nuevos, como bien lo dices, Julio, pero ahí están y ahí siguen, ¿no? Y entonces cuando mutan o cuando salen de Morena, el discurso hacia ellos cambia. Y a mí lo que me preocupa tanto de estos personajes como no quiero decir de Morena, yo quiero hablar de la clase política como tal, es que estos personajes con estos discursos han existido siempre, ¿no? Y estas prácticas de filtrar, de hablar, de decir, son intereses meramente políticos que han estado construidos desde hace muchos años. El hecho de que estas prácticas se hayan normalizado a este grado y que nosotros lo veamos como algo normal, como algo que simplemente continúa, a mí me parece muy preocupante. Y yo tengo una posición quizás impopular con respecto a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, que yo decía, a ver, todas las filtraciones han estado ahí, o bueno, el tema de las filtraciones ha estado ahí, son muchos años, por ejemplo, que llevamos viendo este tipo de prácticas como tal, son ilegales para un lado y para el otro, ¿no? Y digamos, nosotros las volvemos normales, pero no hay un interés hacia nosotros. Era un poco con lo que comenzaba. Si de pronto Julian Assange, de Wikileaks, dice, yo voy a filtrar estos audios porque es del interés ciudadano. Saber que el gobierno de Estados Unidos está haciendo esto, y esto, y esto, y está teniendo estas prácticas bélicas en este país, en este otro, y construye toda esta narrativa. Ahí hay un interés de decir, ciudadanos, sepan lo que está ocurriendo. Mi pregunta es, ¿qué busca Lili Téllez cuando se suma a este discurso? ¿O qué busca Porfirio Muñoz Ledo? ¿O qué busca la Bastida? Generar este estado de ingobernabilidad o esta sensación de que hay ingobernabilidad. Pero eso tampoco será nuevo, porque esa es una práctica que existe desde hace muchos años. Yo me pregunto, ¿tiene que ver con las elecciones del domingo? A lo mejor que ya vieron perdidas todas las elecciones y que de pronto, pues, un poco
la premisa o la narrativa que ya estamos viendo es que todo el mundo dice, pues se las va a llevar Morena todas, no sabemos, y tampoco es meternos mucho ahí, o es que irse perfilando para el 2024, falta mucho tiempo para 2020, o sea, para construir esta narrativa, o ya vieron que no va a servir, tampoco es que Morena se separe o que esta administración se separe de este tema de las filtraciones, ninguno de estos personajes se separa de estos dichos que no tienen como fundamentos detrás, y yo me quedo pensando de nueva cuenta en esta orfandad política que de pronto yo siento como ciudadana en la que digo, necesito que alguien se interese en mí. 2 minutos, dejen de pelearse entre ustedes y volteen a ver lo que nos está pasando a lo mejor a nosotros, a nuestras inquietudes, que creo que es un reclamo social muy válido. No estoy diciendo que la administración actual no tenga un interés en nosotros, porque sí creo que lo tiene, no creo, es más, inclusive las oposiciones, pero mi punto es ensalzarse tanto o enmielarse tanto en el pleito y en ver quién y cuál, nos está quitando de foco mucha otra información que debería de ser en este momento fundamental, y siento que se nos pierde con personajes que ya conocemos, que ya sabemos cómo hacen, que ya sabemos qué dicen, que ya sabemos que les encantan estas prácticas y que de nueva cuenta pues pierden por entero este enfoque de derechos humanos, nada más se queda en el chisme, en dijo cuál, dijo tal, y al final, pues inclusive, y no, yo no me voy a meter a decir si lo que dice o no dice el presidente está bien o está mal, pero también les dijo a Muñoz Ledo y a la Bastida que ya estaban chochos, ¿no? O esa es una declaración que yo me saqué de la manga. Según yo dijo, pues ya estás grande, ya váyase a dormir, pero eso es lo mismo que a él le han dicho y que a mí no me gusta, por ejemplo, que se lo digan. Entonces, es como, si no me gusta que se lo digan a uno, como ciudadano tengo que estar bien claro en decir, no se lo digan a nadie, porque a mí como adulto mayor me chochean y me pendejean por lo mismo, ¿no? Por ese tipo de discursos que están en los medios. Y ahí va mi último comentario, porque ya estoy así, bien así, ya estoy empezando a hacer... Pero es que los medios tienen una responsabilidad, la mayor responsabilidad en decir, ¿qué voy a privilegiar de esta información? O sea, ¿qué de esto realmente me sirve y qué tanto de esto es pleito? ¿No? Y creo que los medios dicen, uy, carnita, uy, tripa, peléale más. Es más, voy a poner que le dijo chocho baboso, con tal de que haya como más clickbait, ¿no? Y chale, lo que hacen es que justamente a quien perjudican es a la ciudadanía, que nos vemos afectados por ese tipo de pleitos y que al final somos nosotros los que nos acabamos despelucando en redes, ¿verdad? Y se echan un clavado a los comentarios de este video y hay así, ¡ay, es que tú, y es que tal! Y perdemos todos, man. Y ya, perdónenme que ando aquí aventando la taza, el agua, ya me voy a calmar. De eso se trata, Luisa. Para eso están estos programas, si no, ¿para qué? Horacio Franco, tú también estás, a veces te veo así, como dice Luisa, así. Despelucado, Horacio, despelucado. Mira, cada vez, sí me impresiona cómo esta gente puede vomitar, sobre todo ya en el ámbito más pueril, como la señora Telles con lo de Changoleón, ¿no? Y luego la entrevista que le hiciste, la entrevista que le hiciste ayer a este senador priista, de veras, qué manera tan impresionante de autoengañarse, ¿no? O sea, de que se lo dijo con un tono jocoso, o sea, el tono jocoso. Eso me da mucha risa porque lo usó como 5 veces la palabra jocoso, ¿no? O sea, como si estuvieran en la escuela, ¿no? Como si el Senado no fuera un organismo que requiere cierta investidura, y también cierto, o sea, sí, en Japón se madrean y en Corea se madrean, pero no es lo general, y bueno, finalmente nosotros no teníamos la costumbre como mexicanos de madrearnos en el Senado, pero bueno, una cosa son los madrazos que impliquen argumentos, ¿no? Pueden ser madrazos verbales o lo que tú quieras, ¿no? O como lo hacen los orientales, que tampoco se me hace correcto. Y otra cosa son finalmente este tipo de sinrazones, ¿no? A insultos y a provocaciones que se lanzan así. Vi también las razones de Fernández Noroña, y bueno, yo respeto a Noroña mucho, es una gente que tiene principios y que tiene argumentos y que tiene procedimientos y sobre todo que tiene propuestas, ¿no? Yo quisiera saber toda esta gente, como La Bastida, como Muñoz Ledo, las mismas senadoras, el mismo trío de senadoras del PAN, tan ya mal afamado, o cualquiera de ellos, ¿qué proponen? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué van a proponer? ¿Qué van a decirle al pueblo de México
ya no en aras de denostar un gobierno, no en aras de tirar un presidente, no en aras de dar un golpe blando. Lo mismo cuando Claudio X González le pide a Movimiento Ciudadano que se unan a la coalición, ¿no? O sea, bueno, muy bien, a mí me pareció la respuesta de Patricia Mercado muy digna, porque es de las muy pocas gentes, creo yo, bueno, hay varias, ¿no? En el Movimiento Ciudadano, pero con mucha dignidad política, como la que tiene Patricia Mercado, que no, gracias, pero no gracias, no estamos para eso, no somos para eso, ¿no? Y bueno, si Movimiento Ciudadano llega a tener una mística que no sea empresarial, que no sea ya de un movimiento, que sea más bien de un movimiento como lo quieren representar, que no se los creo, la verdad, no me trago el cuento, porque pues, si no tuvieran los gobernadores que tienen. Entonces, obviamente, pues sí se les creería más, ¿no? Pero pues mira, ahorita yo iba a redundar en esto. Podrán sacar lo que quieran, Muñoz Ledo dirá lo que diga, la Bastida con Aristegui dirá lo que diga, y los medios, como bien dice Luisa, dirán lo que digan, pero finalmente ya el pueblo no se chupa el dedo, y aparte de todo, no, o sea, mientras más cosas dicen, más perdida la ven, ¿no? O sea, porque no tienen un sustento, ¿no? O sea, más y más y más van perdiendo, ¿no? Y a las pruebas me remito, o sea, yo me he encontrado mucha gente de clase media para arriba, ¿no? Que me han dicho que en verdad están muy de acuerdo con todas las opiniones que yo digo en este programa, por ejemplo, ¿no? Y que me sorprende porque digo, caray, yo hubiera pensado que estabas con la oposición. Y no, la verdad, el pueblo mexicano no se chupa el dedo, a menos que tengan muy claros y muy delimitados sus intereses para poder tener el poder, acceder al poder o acceder a los privilegios que les da el poder. Gracias, Horacio. Yo quisiera, perdón, sí. Julio, lo que pasa es que quisiera cerrar un poco este tema de Muñoz Ledo y de estos personajes, porque hace rato Horacio Franco hablaba de que él era valorado por su inteligencia, y se valoran mucho a estos políticos como que siempre caen parados, ¿no? Muñoz Ledo es un gran ejemplo. Que son como pícaros, me recuerdan mucho al personaje de José Joaquín Fernández de Lizardi, el Periquillo Sarniento, nomás que bueno, es la multiplicación de los periquillos sarnientos, hay mucha sarna, pero es una inteligencia que si bien durante toda la vida de Porfirio le ha permitido caer siempre parado, tener siempre un hueso y siempre salir rasgándose las vestiduras con su dignidad y hablando de la reforma del Estado, ¿no? Y todo eso, finalmente han terminado, tanto él como el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, como muchos personajes, siendo una caricatura de sí mismos. Y ellos siguen creyendo que son el papá de la película, ¿no? Que son Don Chingón, por no decir, como se dice, Don Alito lo diría mejor que yo, y andan, pero no es una inteligencia que al final les reditúen, que puedan salir a la calle y que la gente los vea con buena onda, al contrario, ¿no? Pienso en Lili Telles, bueno, pues sí, ella se siente muy lista y cree que se sale siempre con la suya, pero en realidad se está haciendo daño a sí misma, o sea, está generando una cantidad de odio a su alrededor que no creo que a ninguna persona sana de la cabeza le guste estar generando eso alrededor. O pienso en Alito, que también es otro que siempre se sale con la suya y que se siente muy listo y que le sobran huevos, como lo dice reiteradamente, pero su inteligencia es tan básica que, habiendo tenido el balón de que Laida Sansores lo estaba espiando y balconeando con estos mensajes, y que se hubiera podido quedar muy bien en la posición de, pues miren, me está atacando el régimen, contesta con lo mismo, ¿no? Es tan básico que ahora que vi la campaña que está haciendo Alito, parte de la campaña que está haciendo el PRI, retoman lo que les dice el presidente a ellos, no tienen, es como Claudio X González, que no tienen ideas propias. Entonces Alito ahora le dice al presidente que es un traidor y que está moralmente derrotado, y cualquiera que vea el anuncio dice, oye, pues esas palabras son del presidente y te las dijo a ti, güey, no. Entonces, siento que es el colapso de un tipo de inteligencia que ya no está funcionando en estos tiempos, porque ellos podrán salirse con la suya, Lili Telles en el Congreso, Muñoz Ledo siempre creerá que se sale con la suya, Alito en su partido, pero en realidad son caricaturas de sí mismos, son personajes defenestrados socialmente y se están pasando. Más allá de que en sus escenarios tienen los reflectores puestos y hablamos de ellos en los espacios noticiosos, no tendrán nunca el voto y la confianza de la gente de a pie, de la gente que está en la calle. Y eso está muy cañón, porque pueden seguir exhibiéndose y Lili Telles nos puede seguir dando cátedra de sus bajezas y de su vulgaridad y de su
carencia de empatía, pero nunca va a tener el cariño y los votos y la confianza de la gente. Gracias, Fernando. Luisa, decirle a alguien changoleón, Híjole. ¿es un insulto o describe a quien lo dice? O sea, changoleón como insulto. Es que, a ver, esto a mí me parece muy preocupante. Ahora, Horacio, perdóname que yo gritara, es el peor, pero es que realmente sí, cuando escucha uno a Lili Telles hacer este tipo de comparaciones, desilusiona mucho el tema de cómo la clase política nos ve a todas y a todos. Pensar que es un insulto hablar de personas que viven en situaciones de calle, a mí se me hace muy doloroso, ¿no? En general, quiero insistir en que estos insultos, y aunque, insisto, esto puede ser una opinión poco popular, los insultos de la clase política hacia la propia clase política, a ellos en un 2x3 se les puede desaparecer, porque inclusive ellos se van a encontrar en una fiesta y se van a dar un abrazo y van a decir, jijiji, estuvo requete feo, sí, ¿verdad? Pero nosotros somos los que padecemos esos insultos. Nosotros, las personas morenas, las personas que vivimos en situación de desigualdad, las personas que vivimos situaciones de pobreza, las personas LGBTIQ+, que han sido desvirtuadas en estos espacios de los senadores por otros senadores. A ver, todas las minorías, todas las personas que hemos vivido alguna clase de discriminación por cómo nos vemos, por cómo hablamos, por qué decimos, por quiénes somos, deberíamos indignarnos con los insultos que ocurren en estos espacios, porque a nosotros es a los que nos toca y a nosotros es a quienes realmente les da, ¿no? Porque ese pleito es el que se queda ahí. Yo sé, me queda más que claro que la razón por la que Lili Telles dice lo que dice, que Alito Moreno hace lo que hace, que quién, que la Bastida, que por fin lo hace porque las oposiciones, que ni siquiera es una, las oposiciones, todas desperdigadas, todas regadas, están derrotadas y parte de esa derrota es exhibirse diciendo, ay, sí, pues tú hueles ¿qué? A sándwich podrido. O sea, es como a la falta de argumentos nos lleva a los insultos carentes de sentido y carentes de raciocinio, ¿no? Como tal, por eso los estamos viendo tanto y de esta manera. Que no se hagan para ninguno de los dos lados y que recordemos que esos insultos que escuchamos en medios y que nos parecen muy chistosos y que replicamos como para decir, pues tú eres el no sé quién, no sé cuál, a todos nos van a perjudicar. Y si bien ellos podrán negociarlo y de pronto vamos a ver a un senador en otro partido y luego en otro y se van a ir cambiando y nosotros nos vamos a quedar aquí. Y entonces hay una gran pregunta desde mi punto de vista de ¿a quién le toca revisar lo que ocurre con esta clase política? ¿Y a quién le toca revisar lo que ocurre, por ejemplo, con senadores? Que finalmente diputados, senadores son nuestros representantes directos y los que toman nuestras decisiones a nivel legislativo. ¿Qué tanta responsabilidad tienen cuando generan este tipo de insultos? Y pues nada, o sea, yo la verdad es que sí lo noto muy preocupante porque siento que este tipo de tensión solamente ha ido creciendo durante esta administración porque no hay, como ya no ven ni por dónde, como lo decía Fer, pues esta es la respuesta más fácil, ¿no? Oposiciones sin argumentos, oposiciones con insultos, pero esos insultos, vuelvo a recalcar, pues son para nosotros, que estamos aquí sentados, por ejemplo, conversando. Así es, Luisa, así es. Horacio, comenzamos hablando del domingo y qué hacer el domingo. Luisa Iglesias, con toda perspicacia, dijo, también es el domingo de votar y todo. El próximo domingo hay elecciones. ¿Qué opinas? No solo de los resultados, que bueno, algunos ya están muy perfilados, sino de lo que puede significar de manera trascendente lo que resulte este domingo. Horacio. Mira, nada más déjame acabar una cosa de lo que decían Luis y Fernando. Rápidamente, lo que más patético se me hace es que Lili Telles usa también, y el senador al que entrevistaste también ayer por Sinaloa, utilizan el feminismo como argumento para decir que cuando te defiendes de un insulto así, ¿no? Estás agrediendo a una diputada por violencia de género, ¿no? O sea, porque es mujer, ¿no? Entonces, estás yéndote a un extremo tan peligroso, ¿no? Tan peligroso, que bueno, nada más digo esto, ¿no? Porque no hay argumentos y porque finalmente ellas fueron las que empezaron con las mismas amenazas también a Vicente Serrano después de lo que le pasó con el hijo de Héctor Suárez Gómez, con Suárez Gómez, pues, ¿no? Entonces, ahí detonan o sea, son agresivas, son perversas, son mezquinas y luego por defenderte si eres hombre ya estás usando violencia de género. Qué peligroso, ¿eh? En verdad, qué peligroso y qué extremista. Lo mismo que voy a decir ahorita, respondiendo a la pregunta que me dijiste, que me hiciste, sobre la reflexión de las elecciones, que es sano, o qué tan sano es que un mismo partido como Morena tenga
tantas gubernaturas o gane tantas gubernaturas. O sea, el problema es que lo anterior era tan malo, o sea, el PRI y el PAN le hicieron tanto daño al país y junto con el PRD también, digo, nada más veamos, volteemos a Michoacán con Aureoles Conejo, como lo dejó. Pero no sé, yo reflexiono siempre y digo, bueno, no queríamos un partido único, queríamos una oposición, pero si el partido Morena, si el Movimiento de Regeneración Nacional siguiera el paradigma fiel y fidedignamente con la gente adecuada, con la gente correcta, con la gente que pues tal vez no hay en México, ¿no? O sea, parecería no haber, entonces, si tanta gente reclutaron como Lili Telles, ¿no? O como Jacob Polewski, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en México no nos vamos a poder liberar de la corrupción y de los malos manejos políticos durante muchos años, nos gobierne quien nos gobierne. No vamos a aprender nunca, a menos que haya una gran catástrofe en México, ¿no? Una gran catástrofe que diría yo que ojalá que nunca la tengamos, pero que nos haga reflexionar y recapacitar que por ahí no va la cosa, gobierne quien gobierne. O sea, PRI, PAN y PRD obviamente son asunto descartado y caso perdido. Movimiento Ciudadano con los gobernadores que tiene ahorita también parecerían ser un caso perdido, ¿no? Hay gobernadores de Morena, pues, o los mismos que propuso Morena con la coalición, como el de San Luis Potosí, pues también dices, híjole, o sea, cuestionas mucho, ¿no? Entonces, no sé, no es oposición o no es partido en gobierno lo que necesita México para tener un éxito político, un éxito nacional, un éxito como país, que lo estamos perfilando solamente en una figura que es López Obrador. Ahí él sí tiene, él sí ha controlado, él sí ha tratado de hacer, él sí ha hecho. A las pruebas nos remitimos, digo, todo lo que saca en la mañanera, o sea, la paridad del peso con el dólar, más bien ahora la recuperación del peso, la recuperación económica, la inflación muy por debajo de cómo debería estar, según según todos los datos que ha presentado, en fin, lo que ha hecho en cuestión de salud, lo que ha hecho en cuestión de ayuda social, etcétera, etcétera. O sea, México está perfilándose así gracias a Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que todos los gobernadores, sean del partido que sean, yo no me voy por PAN o por PRI o por PRD o por Moreno o por ninguno. Yo en los partidos políticos honestamente no creo ni creeré nunca, pero aquí en lo de las elecciones, pues sí, o sea, es inminente que ojalá que gane Morena las 6 de 6, yo opinaría que sí, pero que los gobernadores que ganen, que de veras hagan una labor realmente digna y ya dejen de ser virreyesitos de cada uno de sus estados. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, supongo que puedes ofenderte, pero se me ocurrió que podemos ahorita tener un espacio en el que haya un monicordio vidente que nos diga qué opina de las próximas elecciones, qué nos dice en esos horóscopos electorales, qué crees que va a pasar, quién gana, quién pierde. Por favor, entre usted en trance y en meditación, Fernando, a la voz de tres, por favor. Veo venir, amigas y amigos, un meteorito enorme que caerá sobre los dinosaurios priistas, que salvo los de Durango, que son como los alacranes que resisten mucho, y bueno, ya sabemos que yo quiero mucho a la banda duranguense, porque siempre que voy allá me la paso muy bien, pero sí creo que el alacrán allá es su territorio natural, y básicamente estamos atestiguando la pelea entre dos viejos priistas, con el aguijón bien puesto, pero fuera de eso, sí les vaticino un meteorito más chido que el que cayó allá en Yucatán hace algunos milenios, porque sí va a dar una asestada, me parece que mortal, y por eso estamos viendo también estos últimos días todos estos exabruptos y todas estas pues hipérboles de parte de los priistas que están realmente pues dando patadas de ahogado, y a mí me da mucho gusto, porque creo que ha sido, si bien una muerte lenta, pues es una desaparición, una extinción que tiene mucho sentido para muchos mexicanos y mexicanas que vivimos en ese régimen priista. Y es una extinción que además se merece los honores, porque, por ejemplo, el PRD se murió muy feo y es como tropezarte con una piedra y morir, con una piedra que tú mismo pusiste, pero el PRI se había aferrado con uñas y dientes y ha tratado de sobrevivir, y finalmente
sobrevivirá en la diáspora que ha tenido los últimos años, donde muchos priistas pues, se han colgado de Morena o se han colgado de Movimiento Ciudadano. Pensemos en el mismo Dante Delgado, ¿no? Que también es un priista connotado que luego formó su propio partido. Entonces, bueno, seguirá ahí, porque además ya sabemos que todos llevamos un pequeño priista dentro. Pero bueno, va a ser un fin de semana de mucha intensidad, y yo creo que para muchos y muchas va a ser un fin de semana también de mucha alegría, porque ese meteorito del que estoy hablando realmente pues es el voto ciudadano, ese que ignoran y siguen ignorando muchos partidos políticos, sobre todo el PRI, que nos sigue viendo, como bien decíamos hace rato, pues como changoleones, cuando en realidad pues creo que podrían vernos de otra manera y podrían contar con otro tipo de votación, pero no habrá esa votación para ellos, y finalmente creo que podremos celebrar, a lo mejor nos vamos al Ángel, no sé cómo ven a ustedes, ¿dónde les gustaría celebrar la extinción de los dinosaurios priistas? Bueno, pues ahorita preguntamos, esta ha sido la palabra de Monicordio Vidente, pero seguimos adelante. Luisa Iglesias, ¿a dónde celebrar? Pero por otro lado, ¿de veras se va a extinguir el priismo o es ilusión óptica? Ay, es que a mí se me hace precipitado irnos al Ángel a celebrar la extensión, ¿ya ves? La extensión. ¿Ya ves? Te traicionó el lenguaje. No queremos que suceda, ¿verdad? O sea que tranquilos con las proyecciones, pero está difícil, ¿no? Siento que es una jornada electoral difícil, por ejemplo, por lo que ocurrió con el huracán Ágata en Oaxaca. Ahí vamos a tener quizá poca participación debido a lo sucedido, y también vamos a tener a muchas personas muy preocupadas. En otras entidades también tenemos temas de inseguridad que me parecen delicados de atender. Es, por ejemplo, lo que tendríamos que estar hablando, no sé, de Tamaulipas, ¿no? Entonces, no sé qué tanto de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo en el país, pueda tener un impacto hacia el abstencionismo. A mí me preocupa que las personas no salgan a votar en estas elecciones, porque se sabe, ¿no?, que cuando es una elección estatal no hay una participación como la hay, por ejemplo, en una elección de presidente o en una elección de mayores dimensiones. Ahora bien, creo que estamos viviendo un momento histórico y creo que la sociedad está hambrienta por buscar otras dinámicas, otro tipo de gobiernos estatales. Hay lugares, por ejemplo, como Durango, donde no solamente se va a votar gobernador, se van a votar otros puestos, entonces hay que estar como muy atentos. Sí dan ganas de irse a celebrar, ¿no? Pero por otro lado, también hay que estar muy atentos a la opinión de la ciudadanía. ¿Por qué deciden votar como votaron? ¿Y cuántas personas votaron? ¿Qué pasa con el voto de los jóvenes? ¿Qué tanto los jóvenes realmente están interesados en la política? Porque yo he visto ahora muchas campañas en TikTok, lo cual me llamó la atención, pensar que es como un intento de nueva cuenta de replicar lo que hizo en su momento Samuel García, un intento por replicar a estos políticos fuera de la política. Hay que ver si funciona o si no funciona. Hay encuestas, de hecho, en las elecciones para gobernador del domingo, pues ya sabemos que Morena está encabezando preferencias en 4 o 5 de los 6 estados. Poligrama, por ejemplo, sacó esta encuesta donde decía que en Aguascalientes 40.8 de los participantes iban a votar o decían que iban a votar por la panista Tere Jiménez, ¿no? En Durango, por ejemplo, las tendencias apuntaban con 44.6% a Esteban Villegas, quien encabezaba justamente esta coalición PAN-PRI-PRD. Ahora, por otro lado, en Quintana Roo, pues vemos muy claro ese 46.4% de los encuestados señalando que se irían a votar justamente por Mara Lezama de Morena. Quintana Roo es un ejemplo interesante de lo que puede ocurrir en estas elecciones. Se va a tener gobernadora o gobernadora, ¿no? Entonces creo que puede ser también interesante ese tema. Hidalgo también, bueno, pues ahí Morena tiene una ventaja importante, Julio Menchaca con 50.1%, y bueno, pues el caso de Oaxaca, que se me hace también muy simbólico, Salomón Jara tiene un 51.1%. ¿Qué irá a pasar? O sea, ¿a dónde nos iríamos a celebrar si hay un cambio de estas dimensiones? Está difícil, Claro. Está chido. Horacio, ¿a dónde celebrar o todavía no es tiempo de celebrar? Pensando en el domingo. Tu micrófono, Horacio. Es que hay mucho ruido aquí, por eso le bajé el Gracias, micrófono. sí. Mira, celebrar o no celebrar, es que hablando de las encuestas, primero que nada, como decía Luisa, mucha gente en Tamaulipas, y lo sé también por haber hablado con gente de allá,
que conozco, y es que la gente no dice realmente por quién va a votar, ¿no? Porque hay o sea, Tamaulipas ha vivido un estado de descomposición por tantos años, con el narco, con la guerra contra el narco, con tantos gobernadores de veras tan siniestros y tan mezquinos que ha tenido, ¿no? Incluyendo el actual, que no se atreven a decir, ¿no? También hay mucho miedo, yo creo que hay mucho miedo, y mucho, esperemos que en Tamaulipas y también en Durango mismo se venza, sobre todo en Tamaulipas, se venza el miedo de ir a votar, ¿no? Se venza este abstencionismo que puede llegar a ser también fatal para un resultado favorecedor a Morena, ¿no? En ese sentido. La cuestión es que bueno, ya el hecho de que el PRI, o ojalá que también, como dice aquí un miembro del público aquí en el chat, que ojalá que el PAN también desapareciera, pero bueno, lo veo más difícil porque el PAN tiene más bases ahorita, ¿no? Pero finalmente, yo no sé si salir a celebrar o no. Yo celebraría una democracia cuando en realidad ya los partidos políticos dejen de tener tanto poder, tanto dinero, dejen de mamar el presupuesto de esa manera junto con las autoridades electorales. Ahí es cuando yo saldría a celebrar y decir, viva realmente la cuestión electoral en México, pero mientras, pues no. Y cuando además ya esté el voto electrónico ya totalmente instituido, ya haya una austeridad mucho más realmente republicana dentro de todos los partidos y las autoridades electorales. Una reforma electoral es lo que se necesita, que pues ojalá que salga en este sexenio o en esta legislatura al menos, ¿no? Bien, gracias, Horacio. Fernando, pues se pone calientito, desde ahorita está todo el tema. Ha habido 2 conferencias de prensa hoy en Tamaulipas, una de la diputada Úrsula Salazar Mojica, que es pariente, creo que sobrina del presidente López Obrador. Ella coordina la fracción de Morena en el Congreso y denuncian que hay detenciones irregulares. Otra conferencia del líder de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, Félix García Aguiar, del PRI, y Ángel Covarrubias, que defienden a Cabeza de Vaca. Pero pues hay una denuncia de la alcaldesa de Nuevo Laredo, quien acusa al gobernador de persecución política. De todo ello está dando cuenta Marta Olivia López, periodista respetada que está en Tamaulipas, y ella está poniendo en su medio, que se llama En un 2x3 TAM, usted lo puede ver en Twitter, @en un 2x3, y ahí está, por ejemplo, esta conferencia de prensa acerca del cateo a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, ordenado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Fernando, ya estamos por llegar a la parte final de esta parte de este segmento para Canal 22. Estamos en el minuto 47 y al 52 debemos entregar el changarro. Pero, Fernando, ¿cómo ves los riesgos de violencia, de desbordamiento para este domingo, sobre todo en Tamaulipas? Tu micrófono, Fernando. Listo, perdón. Sí. Veo muy, muy preocupante desde antes de este periodo electoral la situación en Tamaulipas. Creo que el papel de Cabeza de Vaca es terrible y nos explica que el poder presidencial y que los congresos estatales y que todo eso a veces no sirve de nada cuando hay un tipo como Cabeza de Vaca atrincherado en el poder con un montón de denuncias en su contra y además manipulando de la peor manera o tratando de meterse de la peor manera en el proceso electoral. Lamentablemente, estos ataques están sucediendo. Yo espero que no terminen confrontaciones, pero es muy difícil que no sucedan por la desfachatez con la que el gobierno estatal está metiendo la mano. Y lamentablemente nadie aprende en Cabeza de Vaca ajena, porque este señor Francisco Javier Cabeza de Vaca podría mirar al estado, a lo que sucedió con Duarte, con César Duarte en Chihuahua. No están, volvemos a esa inteligencia que termina llevándote a prisión o a vivir escapando de la justicia o a tener que irte a vivir a otro país donde no te puedan rastrear el dinero que tienes escondido. Es decir, ¿de qué diablos le va a servir a Cabeza de Vaca estar reteniendo y abusando del poder de esta manera cuando en 5 años probablemente o en menos lo vamos a ver en la cárcel?
vuelvo, nadie aprende en cabeza de vaca ajena, pero ojalá esto que estamos viendo todos los ciudadanos nos sirva a la hora de votar y de aprender a reconocer a ciertos personajes que, pues vaya que le pueden hacer daño a un estado como es en este caso y que trasciende muchas otras cosas, ¿no? Porque creo que sí, Tamaulipas ya tenía graves problemas, ya era un foco de preocupación por la seguridad, por el crimen organizado y teniendo este gobernador, bueno, hace ver a Nuevo León como un estado de grandes estadistas, imagínate. Así es, Fernando Rivera. Luisa Iglesias, ¿cuáles son esos riesgos de retroceso, de violencia, de entrampamiento que ves ya en esta parte final de nuestro segmento para el Canal 22? Luisa, por favor. Con respecto al tema de Tamaulipas, efectivamente sí, es complicadísimo. A ver, Tamaulipas ha sido señalado como una de las regiones de nuestro país donde se habla de una violencia feminicida, de una violencia de género muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Que tiene a la sociedad harta, que tiene a la sociedad furiosa. Como lo decía Fernando, se habla de muchas violencias. Esto es previo a esta jornada electoral. Yo quisiera recomendar un texto. Mira, la verdad es que hablando de los estudios, por ejemplo, que ha realizado el COLEF, a mí me gustaría mucho que quienes nos están observando hoy se den un clavado en todos los textos que realiza el Colegio de la Frontera Norte con respecto a cómo se viven estas violencias, particularmente el tema de Reynosa. Es bien importante revisar la historia propia de la violencia de este estado y también un poco el choque de fuerzas que se está planteando, por así decirlo, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Cabeza de Vaca, ¿no? Y tal cual, esto que pues está generando muchos puntos de vista, mucha tensión e inclusive pues esto que ya se anuncia y que lo publicó en un texto bien interesante, pie de página, que se llama Violencia y fraude, los peligros de la elección en Tamaulipas. Lo publicaron hace 3 días y me parece vigente, no es de esos textos que caducan a las 12 horas, es bueno para entender un poco el contexto. Y además yo quería recuperar de este texto algo que fue lo que dijo el secretario de Difusión y Prensa de Morena, Diego Alberto Hernández Gutiérrez, que él justamente estaba hablando con el titular de la Fiscalía General de Justicia, con Irving Barrios Mojica, y bueno, pues dijo lo siguiente, lo voy a recuperar, dice: quieren intimidar a los dirigentes sociales que están convencidos que se necesita un cambio, a los militantes, a la ciudadanía, y han liberado órdenes de aprehensión contra Carmen Lila Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo. El tema de la alcaldesa de Nuevo Laredo hay que echarle un ojo. También el tema de Eduardo Gataz, que también lo menciona, alcalde de Victoria, y Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa. Y dice también, hay que echar un ojo también contra el tema de Octavio Leal, dirigente de la organización Columna Armada, y esto no lo vamos a permitir. Esto fue lo que comentaba el secretario de Difusión y Prensa de Morena, reitero, Diego Alberto Hernández Gutiérrez, que además siguió, ¿no? Habló de lo dura que puede ser esta contienda fuerte, una contienda de fuertes, de frentes, de fuerzas en Tamaulipas, que sí, por supuesto que nos preocupa y nos pone a reflexionar en hasta dónde podría llegar esta violencia. Un poco, este texto además tiene una frase que yo reí bastante cuando la leí, que decía, bueno, reí, y es para reír y para llorar, ¿va? Porque ese es el problema. Decía hace una semana que el fantasma del fraude electoral comenzó a andar por los cuartos de guerra de los candidatos a la gubernatura en Tamaulipas. Tanto la coalición PRI-PAN, etcétera, está preocupada, como Morena está preocupada por este fraude, o es lo que dicen, ¿no? A mí la verdad es que pues sí me tiene preocupada el tema de Tamaulipas, el tema también de cómo fortalecer a la ciudadanía en un momento tan difícil. O sea, quede quien quede, cómo fortalecer a la ciudadanía para que sepan qué exigir y qué decirle al gobierno y qué decir esto no, esto sí. No podemos seguir permitiendo estas violencias porque de pronto si vemos una continuidad que sea todavía una cicatriz más abierta, que tanto debilita esto la exigencia social, que tanto debilita el activismo, que tanto debilita el periodismo, pensando en todas las y los periodistas que han sido asesinados en esta región, que han sido violentados. Es decir, vamos a aguantar otra derrota en ese sentido, o cuál es la derrota. Yo con eso me quedaría como reflexión final. Sí. ¿Qué tenemos que hacer después del día de la elección? Sí. O sea, el día después va a ser el día fundamental. Bueno, pues hemos llegado en la rayita para decirles gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión en Canal 22, donde se retransmite la Mesa del Más Allá. Así es que adiós, Canal 22, gracias. Bueno, pues así es esta transmisión. Seguimos adelante nosotros en nuestra transmisión en YouTube. Y bueno, vamos con una parte de postrecitos ya para ir cerrando nuestra transmisión. Horacio Franco, ¿qué quieres agregar
en esta parte final del programa, por favor. Tu micrófono, Horacio. Perdón, te preguntan a ti qué opinas de la actuación de Carmen Aristegui, que bueno, yo creo que Carmen como periodista puede entrevistar a quien quiera, así que tú también has entrevistado a gente de la oposición y finalmente el ejercicio periodístico tiene que ser libre y tiene que ser un ejercicio totalmente plural. Ustedes los periodistas, y tú lo has dicho 1000 veces, y los buenos periodistas lo dicen siempre, estamos para informar, estamos para trabajar informando a la gente, ¿no? Entonces, bueno, no, yo de postrecito, pues nada más, bueno, quiero invitar al público que está en Veracruz, me voy a Veracruz mañana a un encuentro que se llama Del Barroco al Son. Yo voy a tocar el concierto inaugural en el Teatro Clavijero el domingo en la tarde, a las 6 de la tarde, pues están todos invitados, y va a haber un encuentro de la relación que hay entre la música barroca y el son jarocho, el son huasteco, que es muy interesante históricamente hablando. Vamos a hacer un concierto el próximo jueves y el próximo jueves en Veracruz y el viernes en Jalapa en este encuentro con varios soneros y músicos que nos dedicamos al barroco. Y bueno, nada más para finalizar, pues mira, ya acabando con esto de lo de la Bastida y las declaraciones y todo, yo creo que lo que tienen que entender todos los políticos que están ahorita hablando así, o toda la gente que está hablando y sacando pues sus haces bajo la manga, que no son haces, porque si fueran haces les funcionarían bien, pero pues no les están funcionando, por eso sacan más y más y más, y al ratito van a sacar, o sea, no sacan a Díaz Ordaz porque ya se murió, pero bueno, o Echeverría, no sacan a nadie de esos porque ya están, o están muy viejos, ya o de plano ya no viven, ¿no? Pero la cuestión aquí es que no van a poder frenar esta transformación, que no es una transformación de un solo hombre, y aquí mucha gente dice que el presidente que habla mal y que no sé qué, no sé cuándo, podrá hablar como quieran que hable, podrás hacer lo que sea, pero está haciendo un cambio, un giro de 180 grados que necesitaba el país, nada más, que no podíamos quedarnos así, y que estamos muy orgullosos de poder, la gente de izquierda, de poder estar viviendo este momento donde finalmente todas las cuestiones que soñamos cuando la dictadura perfecta estaba gobernando México, que soñamos que se iban a dar y se están dando. Y eso, una muestra de ello, pues es la mañanera, ¿no? Un presidente que rinde cuentas, que da esa información. Sí, pero también existió en Cuba, Castro también la daba, sí, pero no a este nivel y no con la misma injerencia de periodistas que pueden ser periodistas afines o no afines al gobierno de López Obrador, que lo cuestionan también, obviamente. Bueno, fuiste tú ya a cuestionarlo, Julio, históricamente hablando, ¿no? Cuando la cuestión de San Luis Potosí, pues, qué sé yo, o sea, estos momentos históricos que estamos viviendo han sido inéditos en la historia de México, y como han sido inéditos, tenemos que entender que también es inédita la desesperación de la oposición, porque es una oposición que inéditamente hoy, antes tenía el poder, hoy no lo tiene, y esa oposición pues está dando patadas y pataletas que le va a costar mucho trabajo entender y comprender. En el momento en que entiendan y comprendan que ese no es el método, van a empezar a ablandarse, ¿no? A ablandar su sensibilidad y decir, ok, bueno, vamos a jugar al juego en el que tenemos que jugar, pero no nada más vilipendiando y calumniando e inventando y changoleonando. No es eso. Tiene que ser una cuestión mucho más de una dialéctica, de argumentos, de razonamientos y de pura política verdadera, no politiquería. Ahí con eso cierro. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Bueno, yo hace rato me quedé con una reflexión cuando hablábamos del tema de Changoleón, de Lili Téllez. Siento que hay algo en la oposición, en la derecha, en estas clases pues de la oligarquía o de nuestra aristocracia mexicana, que hay una muy notable escatología en su discurso, pero que me parece digna de un análisis más psicológico que político. Si observamos, a Noroña le dicen changoleón, pero es un apelativo que se le aplica a muchas personas que tienen simpatía con la 4T, se les dice mugrosos, nacos, al hijo del presidente le decían el chocoflán, al presidente le dicen el cacas, a su esposa le dicen la sopilota. Es decir, en todo esto hay un hilo conductor que es una gran escatología, una
algo que Freud pues llamaría la fase anal expulsiva, ¿no? En la infancia hay dos fases, según Freud, que es la fase anal retentiva y la expulsiva. La diferencia es que el niño que tiene la fase anal retentiva ve sus excrescencias y se las come, y el expulsivo es el que las ve y las avienta, como los changos en el zoológico. Y creo que estamos viendo a muchos personajes o a una oposición o a un sector de la sociedad que tiene no un tema político en sí, sino tiene como asco. A mí me ponen mucho cuando emito un comentario político, hay un GIF que me ponen frecuentemente las personas de la derecha, o que es alguien vomitando, ¿no? O picándose la garganta para vomitar. Y creo que es digno de estudio, ¿no? Este tema de que la crítica, por ejemplo, a Noroña sea que no se bañe, ¿no? Sí. Como si todas las personas que no pertenecemos a cierta clase social fuéramos mugrosos per se, ¿no? Por ser moreno, como si lo moreno se te pudiera quitar con un baño. Y creo que sí es importante detenernos en eso y hacer una reflexión del sentido de la crítica de la oposición en este momento, porque creo que habla más, como tú decías, Julio, habla más de quien la emite, de quien emite estas agresiones, que de quien las recibe. No, cuando escucho el cacas, pues no entiendo cuál es la relación con el presidente López Obrador, ¿no? Y me parece que ha sido un apodo muy popular y que le hace mucha gracia a mucha gente, pero no hay vínculo, ¿no? Entonces es digno de, igual la próxima vez le preguntamos al doctor Lamoglia, ya te iba a decir el doctor Lamomia, el doctor Lamoglia. Fernando nos va. No, yo le mando muchos saludos al doctor, lo respeto mucho, colaboré un rato en su espacio y no me lo quiero echar de enemigo. No te lo eches de enemigo. Le voy a proponer para la próxima entrevista que tengamos. Oiga, analice también, por favor, a Fernando Rivera Calderón. Y a mí también yo pido, y sería un honor. Yo pido mano, ¿eh? Uy, no, este señor yo lo admiro en serio. Ya no hubo una segunda parte de esa entrevista, ¿verdad, Julio? Sí, hicimos una en la que habló sobre las características del presidente López Obrador y lo vamos a tener la semana que entra. Ah, ok, perfecto. Padre. Fernando, ¿avanza usted con su elaboración o ya hasta ahí llegó? No, ya después de eso ya mejor me callo, compañero, pero... Es prudente. Oye, te voy a decir como el rey de España una vez le dijo al presidente Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Sí. Me callo. Gracias, Fernando. Luisa, te toca el postre de postres, cerrar esta mesa, por favor. Yo quiero suscribir con Horacio, con Fer, contigo, Julio, el tema de los insultos y hacia dónde van dirigidos. Creo que todos los que estamos en esta mesa hemos vivido alguna clase de insulto, tanto en redes sociodigitales como en otros espacios, que puede ser, insisto, por nuestro color de piel, por cómo nos vemos, por quiénes somos, por cómo hablamos. Mi favorito es que a mí me dicen que soy satánica y que no debería de tener ningún espacio noticioso, ni de ninguna clase por mi religión. Bueno, y aunque lo fuera, eso no tendría que ver. O sea, quiero insistir, quiero que insistamos todas y todos en buscar de dónde vienen estas violencias y cuál es el interés de estas violencias, qué interés político tienen. Y si nosotros, mira, echamos el ojo, nos vamos a divertir mucho, ¿no? en este análisis. Y bueno, que no se pierda las buenas noticias, que no nos quedemos con malas noticias. Habrá elecciones, hay que ver qué va a pasar y hay que pensar en las cosas, en los casos de éxito que están ocurriendo en nuestro país. Yo me quiero ir a Puebla en este momento a celebrar con ustedes que Puebla prohibió las terapias de conversión de identidad de género y que se van a castigar hasta con 3 años de cárcel a psicólogos, psiquiatras, padres cristianos, a toda clase de personas que piensen que revertir las tendencias de nuestra identidad es algo que se puede realizar hacia cualquier individuo, hacia mí, hasta quien sea. A mí me parece importante que lo que ocurrió en Puebla con estos 33 votos a favor, fueron 7 abstenciones, según yo fue un impedimento por ahí, donde el Congreso del Estado dijo, todo se acabó. Y estas terapias y estas violencias y estas torturas que han vivido jóvenes durante muchos años llegaron a su fin. Y estamos en este mes LGBTIQ+, hay que seguir celebrando nuestra identidad, hay que seguir celebrándonos a todas las letras y seguir aceptándonos como somos y seguir luchando por los derechos humanos. Al final del día, todos estos espacios son para ello, para que luchemos por nuestros derechos humanos y para que quedemos siempre
felices con estas conquistas, sin olvidar que así como se ganan los derechos humanos, así como se pierden, perro. O sea que mira, ojo ahí, ojo ahí. Ojo ahí, muy bien, Luisa, un espléndido cierre. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Horacio Franco. Gracias a todos, un abrazo a todos y buen fin de semana y buen día de votación para los que van a votar en los 6 estados. Gracias, hasta luego. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, que pasen un gran fin de semana y vayan, a los que tengan oportunidad, vayan a ver al maestro Horacio Franco, porque a veces cotorreando en este programa se nos olvida, hablando de política, el enorme artista que es el querido Horacio. Gracias. La verdad es maravilloso tu arte, querido, así que qué gran oportunidad de los que puedan verte. Gracias, querido, gracias por esas Gracias. palabras. Luisa Iglesias, gracias por esta ocasión, te apreciamos mucho, te queremos y gracias por este día, Luisa. Siempre profundamente agradecida con ustedes por invitarme, los quiero muchísimo y sepan que este cariño genuino nos va a llevar a ser una familia cada vez más bonita y más grande, hasta con los que estén en desacuerdo en redes, hasta con esos queremos hacer una familia choncha de opiniones, de riqueza. A mí me pueden encontrar en @LuisaLaGuija y a las 6 de la tarde, hoy nos escuchamos en Reactor 105.7, va a haber un programa de mucho metal llamado Está Vivo, así que además de política, vamos a hacer desde el arte y desde la música esta otra exigencia social. Y los quiero. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.